Bueno, el día de hoy les traigo un ejercicio acerca del círculo de Moore, para el cual tenemos los siguientes datos: el esfuerzo en X menos 2500, el esfuerzo en Y de 7000 megapascales, el tau XY, que es el cortante, de menos 3000 megapascales, con un ángulo de giro de menos 10 grados. Para empezar, vamos a hacer el diagrama inicial. En este diagrama vamos a ubicar, primero que todo tenemos que tener en cuenta que esta cara es la cara X y esta cara es la Y. Entonces, nos dicen que en la cara X llega una fuerza, un esfuerzo de menos 2500. Y que en la cara Y nos llega una fuerza de 7000. Eso quiere decir que sale. Y que el diagrama, el esfuerzo, es de menos 3000 en la cara Y. Menos 3000. ¿Sí? A continuación vamos a ubicar estas coordenadas, coordenada A y coordenada B, como se ilustra en el diagrama. Entonces, la coordenada A tenemos que son de menos 2500 coma, y en Y tenemos una coordenada de menos 3000. Y para la coordenada B tenemos 7000 positivo, coma, 3000 positivo. Positivo porque también está girando. Positivo porque al hacer rotar este diagrama, lo vemos que está girando positivo. Entonces son los 3000 positivos. A continuación vamos a describir el círculo de Moore, y para ello vamos a ubicar al radio como el centro. Entonces, las ecuaciones que vamos a utilizar para el radio son las siguientes. El esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y sobre 2, y todo esto elevado al cuadrado, más el cortante TXY al cuadrado. Reemplazando los valores tenemos el esfuerzo en X menos 2500 menos el esfuerzo en Y, que es de 7000 sobre 2, y todo esto elevado al cuadrado, más, si nos damos cuenta, el TXY está girando negativo, menos 3000 al cuadrado. Y resolviendo eso en la calculadora obtenemos que el radio es de aproximadamente 5618 megapascales. Para el centro tenemos la siguiente ecuación: el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y sobre 2. El esfuerzo en X es de menos 2500 más el esfuerzo en Y, que es de 7000 sobre 2. Y esto nos da un total de 2250. A continuación vamos a resolver en el círculo, a ubicar estas coordenadas en el círculo. Entonces, para la coordenada A teníamos que era menos 2500, 2000, menos 2500, y que con una cortante de menos 3000.
Recordemos que en este el tau menos tau xy se ubica en la parte de arriba. Entonces eso quiere decir que se ubica en este punto de acá. Sube hasta menos 3000, 1000, 2000, 3000. Y esta es nuestra coordenada A. Y que para la coordenada B nos damos cuenta que era de 7000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Y que con un 7000 y que el cortante es de 3000, 1000, 2000, 3000. En este punto se ubica la coordenada B. La coordenada B es de 7000, 3000. La coordenada A, como lo habíamos mencionado, era de 2000 menos 2500, 3000. Entonces, para ello trazamos una línea desde el punto A hasta el punto B y hacemos el círculo, tal como se lo ha dibujado aquí. En donde intersecta la línea con el cortante, este es nuestro centro. Y que por coordenada, y como lo habíamos mencionado anteriormente, ese centro tiene como coordenada 2250,0. 0 porque no se traslada en el tau xy, pero sí en el esfuerzo. Entonces, con ello, posteriormente vamos a ubicar el P1 máximo, el P2 mínimo, el S1 máximo y el S2 mínimo. Entonces, para ello vamos a hacer una línea punteada hacia S1 y hacia S2 para mirar qué coordenadas tienen estos dos puntos. Entonces, como lo miramos aquí, el S1 se ubica a una distancia de 2500 con un radio, como lo habíamos mencionado anteriormente, que es de 5618, y que para el S2 mínimo tenemos el 2500, como lo vemos en la parte menos, está en el signo negativo, entonces no es positivo, sino que va negativo debido a que se encuentra en esta parte. Entonces el radio es de menos 5618. Para encontrar el P1 máximo y el P1 mínimo vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esta distancia de aquí hasta aquí, que es de 2250. Para encontrar la distancia total de aquí hasta aquí, sumamos el radio más los 2250 y eso nos da un valor de 7868,0. Y que para el P1 mínimo tenemos esa distancia que va desde el centro hacia el origen, que es de 2250, y que para ello le debemos restar. Entonces, para el P1 mínimo tenemos una distancia de menos 3000,
3.368,0. Una vez obtenida estas, el P1, P2 mínimo y el P2 máximo, pasamos al siguiente paso, que es hacer el diagrama de esfuerzos principales. Para hacer el diagrama de esfuerzos principales, debemos primero determinar qué ángulo está desde A a B, y para ello hacemos el siguiente triángulo. Esta distancia desde el origen hasta este punto es de 7000, pero el triángulo se parte desde el centro a esto. Entonces, ¿qué hacemos? A la distancia de 7000 le vamos a restar el centro, que son 2250, y esta distancia nos da un valor de 4750, y que esta distancia desde aquí hasta acá es la misma porque no se ve afectada. Entonces, esa distancia es de 3000. Para determinar el ángulo utilizamos la función tangente, que es tangente inverso de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y este ángulo, realizando la calculadora, nos da que es de 32,27 grados. Entonces, para esto tenemos que, para la coordenada A, le van a corresponder los puntos P1, P1 máximo y S1 máximo. Y que para B le van a corresponder P2 mínimo y S2 mínimo. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Como si miramos desde aquí hasta acá, tiene un ángulo de 180 grados, posteriormente este ángulo es el mismo de acá. Entonces, como miramos que a A le corresponde P1, entonces el ángulo que vamos a hacer es este. Entonces, a 180 le vamos a restar este ángulo de aquí, que es el mismo, que es 32,27. Y esto nos da un valor de 72,86. Pero como lo vamos a dibujar en el círculo, este es la mitad del ángulo encontrado. Esto quiere decir, entonces, como terminamos aquí, desde P1, P2 mínimo hasta P2, hay un ángulo de 180 grados, y el ángulo que vamos a encontrar es desde A hasta P1. Entonces, ¿qué hacemos? Le restamos el que acabamos de encontrar, que es el alfa, y ese tiene un valor de menos 32,27. Ya esto, como lo vamos a hacer en el diagrama, en el círculo de Moore, este ángulo que vamos a encontrar lo vamos a dividir entre 2. Y ese ángulo nos da un valor de 73,86. ¿Sí? Como el ángulo que va girando es negativo, se le coloca el signo. Entonces, para ello vamos a hacer el diagrama de esfuerzos principales. Esta es nuestra condición inicial.
pero nos dicen que giró menos 73,86 grados. Esto quiere decir que el diagrama se movió hacia la derecha. Entonces, esta es la condición inicial, quiere decir que el ángulo que va a girar es de menos de 3, aproximadamente este ángulo. Entonces, la condición final de este diagrama es la siguiente. Tenemos un ángulo de giro de 73,86 y que al hacer girar este diagrama, miramos que la cara, la P1, queda hacia este lado de acá arriba y P2 queda en esta cara de acá. Entonces, en P1 hay una fuerza que es de menos 7868, que sale del diagrama. Y que en P2 hay una fuerza que llega hacia esta cara de aquí, que es de menos 3368. No le colocamos el signo porque la flecha ya está indicando el signo. Entonces, este es el ángulo, el θ, que ha girado desde A hasta P1. Ahora vamos a hacer el diagrama de cortante. Para el diagrama de cortante, miramos que a A también le corresponde la coordenada S1 máximo. Entonces, el ángulo que va a hacer es este de acá. Sí, y este le colocamos cualquier signo, por ejemplo beta. Ese ángulo siempre lo hacemos por el camino más corto, dependiendo de las coordenadas. Se los divide entre 2. Entonces, para el diagrama de cortante, determinamos cierto ángulo de giro. Entonces, vamos a mirar que para la coordenada A también le corresponde un valor de S1. Entonces, el ángulo que gira va a ser hacia acá en sentido positivo. Entonces, tenemos el ángulo encontrado que fue de 32,27 y miramos que aquí se forma un ángulo de 90 grados. A eso lo vamos a dividir entre 2 y vamos a obtener el ángulo. El ángulo obtenido es de 61,13 grados. El ángulo encontrado es de 61,13 grados. Para el diagrama, entonces va a quedar de la siguiente manera. Esta es la condición inicial del diagrama, pero va a girar 61 grados. 61 grados más o menos viene siendo por acá. Entonces, la condición final del diagrama es la siguiente. Este beta con un ángulo de giro de 61,13 en sentido positivo. Y que en esta cara de acá arriba le va a corresponder, al hacer el movimiento del círculo, vamos a determinar que a esta cara de acá arriba le corresponde S1 y a esta cara le corresponde S2. Entonces, como si viéramos en ese 2 hay una fuerza
de un esfuerzo, perdón, de 2500 que sale. Y miramos también en S1 un esfuerzo de 2500. Y con un cortante de menos 5618. Esto quiere decir que viene hacia acá. Y este es el diagrama final del diagrama de cortante. Las flechas van en sentido contrario, puesto a que una contrarresta a la otra. A continuación, como lo habíamos mencionado, el ángulo que giraba era de menos 10 grados. Menos 10 grados. Entonces, este ángulo, que es de 32, le vamos a sumar el doble del ángulo. Eso quiere decir que el ángulo que se va a formar es de 32 más 20 grados. Más o menos viene siendo por acá. Este ángulo, como lo miramos, es negativo. Eso quiere decir que viene hacia a la derecha, de 20 grados. Entonces, a esto le vamos a determinar el A' y el B', con el cual vamos a encontrar las coordenadas en este punto y de este punto. Entonces, si lo miramos bien, hacemos un triángulo en el cual conocemos este ángulo más los 20 grados. El ángulo este es 32 y este es 20. En total se forma un ángulo de 52.27 grados. Esta distancia de aquí hasta aquí la conocemos, que es el radio. Y el valor del radio es de 5618. Posteriormente a esto le vamos a calcular Cx y Cy, que son las coordenadas. Entonces, utilizamos las siguientes funciones. Coseno de 52.27 es cateto opuesto Cx sobre hipotenusa, que es el radio, 5618. Despejando, tenemos que Cx tiene un valor de 3000, de menos 3427,88. Y que para Cy vamos a obtener el valor de 4443,29. Esta es la distancia que hay de Cx, la distancia de aquí hasta este punto. Entonces, ¿qué queremos? La distancia desde el origen hasta este punto de aquí. Y para ello le vamos
Para ello conocemos esta distancia que es de 2250, que es desde el origen hasta el centro. Ya a esto le vamos a restar la coordenada que ya encontramos, que en este caso es de menos 3427. Y esto es la coordenada A' y nos da un valor de menos 1187,88. La coordenada, esto es para Cx, pero para Y es la que acabamos de encontrar, que es de menos 4443,29. Es menos, ¿por qué? Porque se dirige hacia el menos txy o diagrama de cortante. Entonces, este círculo es proporcional al diagrama para encontrar la coordenada B. Entonces, para encontrar la coordenada B', le sumamos al centro, que es la distancia desde el origen hasta el centro, le vamos a sumar la distancia que acabamos de encontrar, que es de 3427. Ya esto nos da un valor total de 5687,88. Como lo dije anteriormente, este Y corresponde al mismo valor, pero positiva, porque se dirige hacia el Tx, tau x positivo. Luego de calcular A' y B', posteriormente realizamos el diagrama en el cual el giro va a tener un ángulo de 20 grados. Esta es nuestra condición inicial. Y como lo hacemos girar 20 grados, nos va a quedar más o menos a este estilo. Entonces, al hacer girar, nos va a quedar A' de este lado y B' de este lado. Nos dicen que A' recibe un esfuerzo, le llega un esfuerzo de menos 1187. Esto quiere decir que entra hacia acá, de menos 1187,88. Y que para la cara B' nos dicen que sale una fuerza, esto quiere decir que viene hacia acá, ¿sí?, de 5687,88. Y que esto tiene un ángulo de giro de menos 20 grados, que viene hacia acá, ¿sí? Como nos damos cuenta, el cortante en la cara A es negativo y que para la cara B nos dicen que el cortante es positivo, se dirige hacia acá, y que para los dos corresponden el mismo valor, que es de 4443,29. Recordemos que todos estos valores están en megapascales. Esto quiere decir que la gráfica, toda ella se encuentra en megapascales.
Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado y no olviden suscribirse y darle like. Muchas gracias.